Vamos a seguir entonces aquí con el tema. Dice, estábamos hablando aquí de Simón, nos quedamos así como pues, las series viejitas esas que decían, no te pierdas el próximo capítulo de... ¿Qué pasó con Simón? Pues algo, no. Dice, aquí dice que creyó. Ahora, si creyó y fue salvo, ¿son sinónimos o no? Hay un tema ahí que uno estudia en la Biblia y realmente el requisito para ser salvo es cree, ¿no? O sea, nunca encuentras otro tipo de requisito. Incluso el tema, yo les comentaba un momento, el tema de haz la oración para recibir a Cristo como tu Salvador, no aparece el concepto. Solamente en Juan 1, versículo 11, que dice a los suyos vivos, los suyos no recibieron, a todos los que recibieron, les dio el derecho a ser hechos hijos de Dios. Incluso el aspecto de todo lo que recibieron, a los que creen en su nombre, parece ser que fue añadido el punto de a los que creen en su nombre como una explicación de qué significaría haber recibido. Pero, propiamente el haz una oración no aparece en la Biblia. Alguno me podría decir, sí, allá cuando dice esta la palabra que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Pero el aspecto de confesar con tu boca es más bien lo que en muchos otros lugares de la Biblia aparece como tu profesión de fe, el hecho de que sí, de confesar soy cristiano, más que el hecho de hacer una oración. Ahora, yo creo que hacer la oración es válido. O sea, es válido llevar a la persona a hacer una oración porque marcas un momento en el cual recibe a Cristo. Pero también creo que mucha gente que fue salva, no fue salva cuando oró. Quizás fue salva después, cuando estuvo meditando, qué fue lo que hice, y le gustó el mensaje, y dijo, sí, ya entendí. Hay gente que entiende después. Hay gente que a lo mejor entendió, creyó, y a lo mejor en su duda, bueno, ya creí, pero ¿qué necesito hacer? Vamos a hacer una oración. Y ahora ya le sale. Entonces puede ser que la oración haya sido como el momento que le afirmó un poco su fe para que entendiera bien, pero pudo haber sido salvo antes. Hay muchos testimonios de personas, o sea, tú estudias la vida de Martín Lutero y nunca vas a encontrar el día que dice, y este día yo recibí a Cristo como mi Salvador. O sea, no lo encuentras, sencillamente él creyó y punto, o sea, entonces es la fe la que salva. Pero aquí llegamos entonces con este conflicto con Simón. Simón creyó, dice aquí que sí, creyó y fue bautizado. Versículo 13 dice que creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Pero ¿qué pasó entonces? A lo mejor podríamos entrar un poquito al debate, desgraciadamente tenemos que redimir los tiempos, entonces personalmente yo creo que no fue una fe sincera, manifestó haber creído. Seamos cuidadosos también cuando rendimos cuentas y decimos nosotros, es que tantas personas recibieron a Cristo. A ver. Yo no creo que sea la racionalidad, pero yo he escuchado posiciones de que en el versículo de Romanos que dice que confesar es cuando lo que es el primer ingrediente por eso que dicen que es importante que la persona puede ser importante, pero no es vital, porque ese pasaje está escrito a los romanos, a los cristianos. ¿Sí? Sí, pero en el contexto de la persecución, a lo mejor me equivoqué yo en eso, en el contexto de la persecución, ¿sí? ¿Qué se le decía a los cristianos en ese tiempo? Tienes que confesar que César es el Señor, o muerte. ¿Te quieres salvar? Confiesa que César es el Señor. Entonces aquí, estaban entre la espada y la pared en ese momento diciendo aquí, tienes que aceptar que César es el Señor o te van a matar.
Y aquí le damos la vuelta al concepto diciendo, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no César, si Jesús es el Señor, serás salvo. ¿Salvo de qué? Allá decía que te ibas a salvar de que te mataran por decir que César es el Señor, pero aquí serás salvo de tu alma. Entonces, propiamente el aspecto de la oración de fe no está ahí. Está ahí más bien, es un contraste entre confesar a César como el Señor y el contraste con confesar a Cristo como el Señor. Eso sí, en una te salvarás la vida, en otra salvarás tu alma. Entonces, sí, yo sí pienso que es importante hacer la oración. Yo llevo a la gente, cuando comparto, yo llevo a hacer la oración, pero no es vital, o sea, no es el momento de la salvación. ¿Sí? Eso es lo que yo creo. Ahora, llegábamos acá, estábamos hablando propiamente de Simón, del tipo de fe que tenía. Simón estaba con ellos, yo pienso que su fe era más bien una apariencia. O sea, dice aquí algunos puntos, dice, es evidente que Simón nunca se salvó. Primero, tengo que entrar un poquito aquí a la historia, hacer una pequeña lectura. Dice en el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Este punto lo vamos a ver más adelante. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. Primero, Simón estaba con los discípulos viendo los milagros, pero su pregunta todavía fue en términos de artes mágicas. Es decir, dame a mí ese poder para que yo también pueda ejercerlo. Él quería el poder. Segundo, Pedro dice aquí, tu dinero perezca contigo. Entonces, evidentemente, esto de que le dijera a Simón, tu dinero perezca contigo, y Simón no cayó muerto en ese momento, como Ananías y Zafira. Esto de perezca contigo puede ser más bien refiriéndose al estado de muerte espiritual en que se encontraba Simón. Puede ser en ese aspecto. Por otro lado, también en el versículo 21 dice, tú no tienes parte ni suerte en este asunto. La idea ni parte ni suerte tiene que ver, no hay comunión. No hay nada en común entre tú y el aspecto del Espíritu Santo. A ti no te tocó. Dice, porque tu corazón no es recto delante del Señor. Y luego dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ahora aquí podría ser como que a ver si Dios no quiere perdonar. Pero aquí no se pone en duda, Pedro no pone en duda la voluntad de Dios para perdonar, sino la disposición de Simón para ser perdonado. Y versículo 23 dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Esto de prisión de maldad tiene que ver con la situación espiritual de Simón. Ahora, en esto de quizás te sea perdonado, muchos llegan a pensar también en que, bueno, de acuerdo al tacalinismo, Dios ya ha decidido quién será salvo y quién no será salvo. Yo no creo eso. Yo creo que Dios, como les decía, ofrece salvación a todos los hombres, porque en Cristo todos los hombres son potencialmente salvos. ¿Qué significa potencialmente? El sacrificio de Cristo. Cristo murió por todos. Yo creo eso. Esa es mi posición. Cristo murió por todos e hizo potencialmente salvos a todos los hombres, pero eficazmente salvos solamente a los que creen. ¿Sí? El que es salvo, dice aquí en el apunte, está irrevocablemente salvo, pero no hay nadie irrevocablemente perdido. Bien,
Entonces, yo creo que Simón, terminando aquí la historia, no era salvo en ese momento. No sé si después habrá recibido a Cristo o no, porque no lo termina de contar. Dice aquí, respondiendo entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí. O sea, no fue ni siquiera Simón tendría que haber rogado a él. Rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. O sea, cancela la maldición que me echaste. Esa fue sigue contestando aquí en términos de artes mágicas todavía. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿Sí? Aquí seguimos con la Felipe predica aquí en Samaria, y Pedro y Juan son enviados a investigar la información de los samaritanos que estaban recibiendo el evangelio predicado por Felipe. Así que vino Felipe y también vino Pedro y Juan en este momento. Mira, en Hechos vamos a encontrar principios de obra misionera. Me gustaría, sí, aquí dedicarme un tiempito para que mencionemos algunas ventajas de esto. En Hechos, y aún en los evangelios, encontramos el principio de dos en dos. Encontramos mucho este principio. Hay ocasiones, como Felipe, que lo vimos solo, pero se ve mucho el concepto del dos en dos. Cuando Jesús envió en la misión a los 70, ¿cómo los envió? De dos en dos. Pedro y Juan, cuando sanaron ahí al cojo, iban juntos. Después aquí fueron enviados juntos. Los viajes misioneros, Pablo y Bernabé, después ya Pablo escoge a otro, a Silas, Pablo y Timoteo. Vemos mucho el concepto del de dos en dos. ¿Por qué? No es pregunta capciosa ni nada, ni para decir, no, están equivocados. O sea, me gustaría que platiquemos un poquito qué ventajas vemos en cuanto a este tema, ¿sí? Las dos cabezas son mejores que una. ¿Qué más? Yo creo que, A ver, un momento. yo creo que el hecho de cuando estás con una persona, tú puedes, bueno, rendir cuentas, animar mutuamente a seguir teniendo tiempo con Dios, a como no perder el objetivo, porque muchas veces solo, pues puedes, bueno, o sola, no se puede como que empezar a dar otras cosas, pero si tienes una persona al lado que ubica y que, pues es como que una ayuda. Ahí está. Una ayuda de Bueno, fíjense, ese punto es bien importante. Rendición de cuentas. Alguien al cual rendirle cuentas es muy importante. ¿Sí? Ese aspecto de rendición de cuentas en el libro de los Hechos es sumamente vital. Vamos a encontrar a Pedro, que aún él, considerado cabeza de la iglesia, rinde cuentas a los demás. Vamos a encontrar a Pablo, que rinde cuentas. Bernabé rinde cuentas. Felipe mismo, siendo que iba solo, en este caso él sí iba solo, por el Espíritu Santo sí lo manejó, rindió cuentas. El punto de la rendición de cuentas es muy importante en el libro de los Hechos. Y el aspecto de dos en dos, vemos aquí que te sirve de ánimo, te sirve, por ejemplo, hablamos de los planes, van a solucionar mejor los problemas, pensar mejor los problemas, sirve de rendición de cuentas. ¿Qué otras cosas podríamos ver como principio del hecho de dos en dos? Alcanzan más. Y bueno, dice también en Eclesiastés, si tienen frío, dos durmiendo juntos se calientan mutuamente. Bueno, hay varios puntos más que podemos agregar. Chequen este punto. El aspecto del dos en dos quizás no es doctrina. Fui solo, pecador, no, o sea, ¿por qué van tres? No, o sea, pero es un principio que va a ser muy útil. Nunca estés solo en el ministerio. Ten un compañero de batalla, alguien que cuide tus espaldas.
Tienes que tener a alguien que te cuide las espaldas. Particularmente, desde ahora, forma gente en la cual rindas cuentas. Es bien importante que seas una persona que pueda rendir cuentas y tengas a alguien que realmente sea tu amigo, que realmente te cuide las espaldas, alguien que se atreva a decirte en lo cual te equivocas. Dice el proverbio también, hierro con hierro se abusa, y así el hombre abusa el rostro de su amigo. Entonces necesitas gente que te cuide las espaldas. Y el aspecto de hacer ministerio de dos en dos, necesitas gente que te cuide las espaldas, pero también cuando sales, yo tengo grandes amigos, algunos de ellos no están conmigo, están en Guadalajara, pero donde estoy también necesito gente que me cuide las espaldas, que me anime, que me motive. Un principio que me ha servido mucho a mí en el ministerio, a mí una vez un pastor me dijo, mantente cerca de gente con visión. Eso te lo digo. Tener compañeros te ayuda a mantener la visión, a no quedarte cómodo en un lugar de confort y a ir más allá. Que tu compañero sea alguien que te empuje, no nada más que te toma la espalda. ¿Sí? Entonces, el concepto del dos en dos, llévalo a la práctica a tu ministerio, llévalo contigo y tómalo. Nunca andes solo. Yo creo que no hay lugar para llaneros solitarios en las misiones. Las misiones son de Dios, son de hombres de Dios y tenemos que tener también nuestro compañero de ministerio. Y en ese aspecto de compañero de ministerio no me estoy refiriendo yo a matrimonio solamente. O sea, es ideal, yo creo, sí que dice que haya esposa, haya el bien. Ya están emocionados, Bueno, es ideal el que haya esposa y el bien y el aspecto de que el hombre no es bueno que esté solo, sí se cumple el matrimonio, pero necesitas también a alguien o sea, de tu propio sexo, un amigo que te llame la atención. ¿Sí? Entonces, lleven esto también a la práctica como principio misionero. Vamos a ver dónde nos quedamos. Regresando aquí, terminamos entonces con Simón. ¿Alguna duda de Simón? ¿Todo bien? Simón. Hay un asunto interesante que hay que tratar aquí, importante de verlo. Dice en el versículo 14 que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ahora, Felipe había predicado el Evangelio, habían creído y se habían bautizado. O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué se habían bautizado? Pero dice en el versículo 16 que aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo. Es el único caso aquí donde vemos algo así, ¿eh? O sea, ¿cómo que recibieron a Cristo y no había descendido el Espíritu Santo? Hoy en día no es visible. ¿Cómo, en ese momento, cómo es que fue visible? Porque fíjense algo, no se mencionan lenguas. Nada más dice que no había descendido sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, evidentemente aquí fue algo que se notó. Recibieron a Cristo, creyeron, se bautizaron, o Felipe predicaba un evangelio a medias que no incluía la salvación y realmente se bautizaron sin haber sido salvos, ¿o qué pasó? Recordemos algo que habíamos visto. Aquí estamos en una época de transición y la manera de que se manifestaba la salvación aquí no es como sucede hoy en día. Entonces, ¿qué podemos entender aquí que pasaba? Primero, si recuerdas tú en Mateo, capítulo 16, versículo 18, dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el siguiente versículo le dice, Mateo, déjenme lo busco aquí, Mateo 16, 19 dice, le dice Cristo a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esto de las llaves del reino de los cielos, hoy en día pintan a Pedro como el portero del cielo, con una maleta de llaves tremendo y decidiendo quién es salvo y quién no haría la entrada.
Muchos tienen ese concepto de Pedro con las llaves del reino de los cielos. Y aún el escudo del Vaticano, ¿cuál es? Se basa en eso, en Pedro con las llaves del reino. Son dos llaves cruzadas, ¿sí? Como las llaves del reino de los cielos. Pero realmente, ¿qué significan? Si no estamos de acuerdo con esa interpretación de que le da el Vaticano a estos versículos, ¿qué se refiere? Cuando Pedro recibe estas llaves del reino de los cielos, fíjate algo interesante. ¿Quién predica el evangelio por primera vez? Pedro. Así entonces, los primeros judíos salvos son salvos porque, por decirlo de alguna manera, Pedro abrió las puertas del reino de los cielos para el pueblo judío. Creyeron y fueron salvos. Ahora Felipe viene y predica acá en Samaria a los samaritanos, un pueblo mezclado. Pero Pedro viene, y es hasta que Pedro viene y ora por ellos. No oró por ellos para que sean salvos propiamente, porque ya habían creído y se habían bautizado. Sí, vemos ahí el caso de Simón, que es el grano de arroz negro. Pero la salvación yo creo que ocurrió cuando creyeron, pero se confirmó hasta este momento, cuando les imponen las manos y reciben el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Yo creo que no hubo manifestación de hablar en lenguas ahí. ¿Cómo fue que fue visible? No te lo sabría decir. Posiblemente el hablar en lenguas es posible, para que haya sido como en aquella ocasión, o posiblemente se vio el fuego, esa llama como de fuego descendiendo sobre la cabeza de ellos. No te sabría decir con certeza, son posibilidades ambas. Pero fue hasta que Pedro oró por ellos que de alguna manera podemos decir, Pedro abrió las puertas del reino de los cielos para los judíos en Hechos capítulo 2. Pedro abrió la puerta del reino de los cielos para los samaritanos, quienes eran mitad judíos, mitad gentiles, en Hechos capítulo 8. Y también Pedro sería, vamos a ver más adelante, quien abre la puerta del evangelio para que los gentiles entren a la salvación. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta o algo que añadir que me gustaría contar. No, quizá no haya manifestación, pero yo creo que la autoridad que sabía que Pedro, incluso Pablo, porque cuando Pablo más adelante en Éfeso habla de que muchos habían recibido a Jesús, habían recibido a Cristo, pero les pregunta acerca del Espíritu Santo. Dice que ellos no habían escuchado ni hablar. Dice que les impone las manos y reciben el Espíritu Santo. Sí. Yo creo que sabiendo quizá la autoridad que tenían ellos, y que solamente imponiendo las manos a través de esto, ellos estaban seguros de poder recibir el Espíritu. También pudo haber sido eso, no lo mencioné, pero es otra posibilidad de que sencillamente haya sido por fe. No se dio. Es posible también. ¿Algo más? Fíjense algunos datos que se mencionan aquí en el... Ese es un punto adicional para agregar. ¿Por qué pasó que se retuvo la venida del Espíritu Santo hasta que Pedro viniera? ¿Por qué? En el apunte dice una pregunta con letras negras allí: ¿hay que pedir el bautismo del Espíritu Santo después de la salvación? Porque esto parece ser, eso ocurrió aquí. Hubo salvación y después hubo bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice, aunque los samaritanos habían sido ya bautizados en agua, el don del Espíritu Santo fue demorado hasta que vinieron Pedro y Juan y les impusieron las manos. Si bien el Espíritu Santo es dado en el momento de creer, en este caso era necesario que los samaritanos quedasen así identificados con los apóstoles y con la iglesia en Jerusalén para evitar el surgimiento de una iglesia rival a la de Jerusalén. ¿Se acuerdan que hablábamos el concepto de los samaritanos como algo, un reino rival al de acá de Jerusalén? Ellos habían creado también, ¿qué cosa? Una religión rival, paralela, con mismos conceptos, pero distinta. Ahora, por haber venido Felipe, quien no era uno de los 12, y predicaba el evangelio ahí, ellos podrían de pronto empezar una nueva religión. Una iglesia rival a la iglesia cristiana, con conceptos cristianos, pero no igual.
El hecho de que se demoró la venida del Espíritu Santo también sirvió para eso, para que hubiera una identificación de que todo era lo mismo, no había los samaritanos cristianos y los cristianos judíos. Hoy muchas veces existe un poquito de eso, al menos yo lo percibí con los judíos mesiánicos. A un profesor mío judío, él contaba que en una ocasión le decían: ¡ay, que usted es judío y también es cristiano, tiene usted una doble bendición! Y este hombre dijo: no, no tengo una doble bendición. Cuando recibí a Cristo, pasó a ser cristiano. O sea, no puede ser doble bendición o algo distinto del judío cristiano como un nivel más alto del judío. Todo el concepto Pablo lo echa por tierra cuando dice que de ambos hizo un solo y nuevo pueblo. No hizo un mejor pueblo de los judíos cristianos, sino un pueblo en segundo lugar de los cristianos gentiles o cristianos samaritanos. Esto, que Pedro y Juan tuvieran que venir, evitó eso. ¿Pero claro? Sí, sí, es parte de la unidad. ¿Alguna pregunta, verdad? Entonces, ¿por qué dice que no fue? Sí, para los judíos hay promesas, para los cristianos hay promesas, pero cuando un judío se convierte, ya está acá. No cambiaron las promesas, pero el judío convertido ya es iglesia, ya no es judío. En el rapto se va, no se quedó acá. Y viene como iglesia, como esposa del Cordero, no como Israel. O sea, se cumplen a Israel como nación, pero propiamente al judío que se convirtió a Cristo, tiene mejores promesas. O sea, las promesas en la iglesia son mejores que las promesas en el judaísmo. Las promesas en el judaísmo son un reino eternal, pero nunca se le promete, por ejemplo, salvación del alma. Tú revisas las promesas hacia los judíos y no está incluida la salvación del alma. La salvación del alma se da por fe, a todo aquel que cree, siempre. El justo por la fe vivirá, de principio a fin. Y nunca se habla del hecho de practicar el judaísmo para ser salvo. Nunca las obras de la ley salvan. Nunca se manejó, cumple el pacto. Las promesas de cumplir el pacto siempre son terrenales y son materiales. Tú obedeces, te va a ir bien, la nación, a nivel nacional, la nación será confirmada en la tierra, todos tus enemigos van a estar subyugados a ti. Todas las promesas que se leen tienen que ver con cosas terrenales, no con cosas espirituales. En la iglesia reciben las promesas espirituales de salvación. No sé si me entienden. Entonces, cuando un judío se convierte a Cristo, pasa a formar parte de la iglesia y hace de los dos un solo y nuevo pacto. Miren algo bien interesante, no me quiero desviar mucho, pero el punto es importante también que lo entendamos acá. Déjenme buscar un pasaje. En Efesios, a ver si... Efesios 2. Acompáñenme por favor ahí a Efesios 2, por favor. Dice, versículo desde el 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo,
porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz, las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, de quien todo edificio, y sigue hablando acá de este tema, ¿no? Miren esta imagen. ¿Qué muestra el judaísmo? Eso es el judaísmo. Muros de separación. ¿Sí? Son muros de separación. Al lugar santísimo, como sacerdote, una vez al año. Al lugar santo, los sacerdotes solamente todos los días. Al atrio, solo judíos varones, el atrio donde estaba el altar, los altares, ¿no? Al patio, llamado también el patio de las mujeres, podían entrar mujeres judías. Esto es aquí pueden entrar solamente prosélitos, dejaban entrar al templo. Acuérdate que en un momento hubo un problema, lo vamos a ver ahí, por Timoteo, que había entrado sin haber sido circuncidado. Estos muros dividen. Los gentiles tenían que quedar completamente excluidos en esta zona, ya fuera de los muros. Entonces, todo eso tiene que ver muros. Y acá en Efesios leímos derribando la pared. Eso es lo que hizo Cristo. Y por un mismo espíritu tenemos todos entrada al lugar santísimo. Cristo en Hebreos habla de que es el velo que se rompió y tenemos acceso, acercándonos pues confiadamente hasta el trono de su gracia. Entonces todo eso en el judaísmo, este templo quedó destruido. ¿Por qué? Porque Cristo lo cumplió todo y en Cristo todos somos sumos sacerdotes. Entonces eso es lo que se logró, no sé si me expliqué. Efesios, está todo ese tema, tú se lo planteas. ¿Por qué crees que Cristo dijo, tengo muchas cosas que explicaros, pero aún no las podéis sobrellevar? Si de pronto viene y le dice a los judíos esto, nadie iba a creer nada. Ni siquiera los discípulos. O sea, ¿cómo va a ocurrir todo eso? No era algo que podrían haber sobrellevado. Era algo demasiado chocante. El objetivo de todo esto que Dios tuvo al enseñarlo, al establecerlo, fue didáctico. Dios siempre fue didáctico. Enseñaba cosas. La ley es didáctica. La ley es el ayo que nos lleva a Cristo. ¿Qué significa ayo? El que nos va guiando. ¿Sí? Es el maestro. Entonces todo esto se cumple, digamos, en Cristo, y de alguna manera lo que estaba haciendo Pedro es derribando esos muros con las llaves del reino, abriendo puertas para que tuvieran acceso. Entonces esa es la razón por la cual ocurre esto así. Entonces vamos a terminar. Yo creo que aquí quedó completo el asunto de la predicación del Evangelio de Samaria, y ya seguiríamos después con el caso de Felipe testificándole al etíope. ¿Sí? Vamos entonces a orar y ya estaremos despedidos. ¿Alguien que quiera orar? ¿Un varón? Por favor. Señor, te agradecemos por este día, Dios, gracias porque nos has permitido tener tu palabra, gracias por la vida de nosotros, Señor, que nos puedes utilizar para poder estudiarnos, Señor. Y gracias por este